Contabilidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a Tendencias, el último lunes del mes de marzo, Semana Santa, Semana Mayor. Es una etapa extraordinaria. Muchos trabajando y también muchos ya preparándose para tomar un descanso que oficialmente es el día miércoles. Algunas personas aprovechan para poderlo tomar lunes y martes y acumularlo a sus vacaciones del año que le corresponderían. Pero bienvenido a Tendencia. Le saluda Ángel Mejía. Este es nuestro programa número 721, lunes 25 de marzo, y siempre le acompañamos al terminar la jornada laboral. El día de hoy queremos dejarle algunos contenidos importantes. La primera de ellas es esta cápsula de Gracias a Dios es lunes, perfeccionismo y vulnerabilidad. Basado en ese lindo libro de Brené Brown de Dare to Lead, el desafío del liderazgo, algunos conceptos que tienen que ver con la vulnerabilidad. Cuando somos perfeccionistas queremos que todo mundo nos vea como las personas que son invencibles, y eso es como un gran escudo muy pesado que no nos permite que las personas nos conozcan realmente. De eso se trata este contenido, que espero les sea de utilidad. Y el segundo contenido es de El liderazgo al estilo de Jesús, preparado por Yulisa Sánchez. Yuli nos comenta que una de las características importantes de Jesús en su cotidianidad era que oraba regularmente, con mucha frecuencia, por los miembros de su equipo. Posteriormente hablaremos de despacho legal, tendencias en el tema de legales en Guatemala, y vamos a platicar con Ginny Castillo acerca de la ley de tarjetas de crédito. Así de que bienvenido a Tendencias. En el segundo segmento estará con nosotros Sergio Herrarte con un contenido acerca de las tendencias en el tema de negocios a nivel mundial. Y en el tercer segmento estaremos platicando de nuestro libro Tendencia, un nuevo impulso de Marshall Goldsmith y Mark Ryder, que es los capítulos 4, 5 y 6. Realmente el 4 nos va a tomar algún tiempo poderlo desarrollar, porque aquí está como que la carnita, la carne de esos 20 hábitos que podemos llegar a tener cuando estamos muy ocupados o que tenemos un cargo de responsabilidad, de gerencia o liderazgo. Pero de eso se trata nuestro contenido del día de hoy. Bienvenido a Tendencias, bendecimos su vida y gracias por estar con nosotros. Los dejamos con este segmento de Gracias a Dios es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. En la cápsula anterior te comenté lo que Adam Grant escribe acerca del perfeccionismo. El perfeccionismo es un factor de riesgo de depresión, de ansiedad, de abandono y otros problemas que afectan la salud mental. El día de hoy también quiero comentarte acerca de lo que Brené Brown escribió del perfeccionismo en su libro El poder de ser vulnerable. Brené Brown dice que para desarrollar todo nuestro potencial debemos ser vulnerables, debemos quitarnos la armadura y bajar nuestras armas, mostrarnos como realmente somos. Pero esto es especialmente difícil para los perfeccionistas. El perfeccionista tiene temor de ser juzgado y un gran temor a fracasar. El perfeccionismo está rodeado de muchos mitos. Por ejemplo, el perfeccionismo no es igual a la búsqueda de excelencia. Hacer las cosas perfectas nos aleja de la excelencia porque nos atascamos en los detalles que consumen muchos recursos de tiempo, energía y dinero. 2. El perfeccionismo no tiene ninguna relación con el logro ni el crecimiento. El perfeccionismo es una medida defensiva. Es como cargar un escudo muy pesado. Piensas que te protegerá, pero la realidad es que impide avanzar. El perfeccionismo no es superación personal, sino al contrario, es intentar ganarte la aprobación de otros. La mayoría de los perfeccionistas crecieron siendo elogiados. En algún momento adoptaron el peligroso y equivocado pensamiento de soy lo que logro y lo bien que lo logro. Número 4, el perfeccionismo no se centra en uno mismo, se centra en lo que piensan los demás. Constantemente se están preguntando qué pensará la gente. Y número 5, el perfeccionismo no es la clave del éxito. Más bien, las investigaciones revelan que el perfeccionismo está correlacionado con la pérdida de muchas oportunidades.
En resumen, el perfeccionista que tiene miedo a fracasar, a cometer errores, a no cumplir con las expectativas de la gente, a ser criticado, se mantiene fuera de un esfuerzo sano. El perfeccionismo es un sistema de creencias autodestructivo y adictivo que alimenta el pensamiento de si me veo perfecto y hago todo perfectamente, puedo evitar los sentimientos dolorosos de la culpa, del juicio y la vergüenza. El perfeccionismo es adictivo porque cuando experimentas vergüenza, juicio y culpa, llegas a creer que es porque no eres lo suficientemente perfecto. Así es que para evitar el perfeccionismo debemos tener conversaciones sanadoras. ¿Qué cosas hacemos que parecieran ser perfeccionistas? Debemos hablar de la sana diferencia entre la búsqueda de la excelencia y el peligroso perfeccionismo. Así es que evitando ser perfeccionista, pero avanzando con excelencia, iniciamos una nueva semana. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Y gracias a Dios, hoy es lunes y un lunes extraordinario donde yo le deseo muchas bendiciones, muchos éxitos y espero que esté empezando con mucho optimismo y con mucha energía su semana. Hoy vamos a conversar en este segmento liderazgo al estilo de Jesús en una característica más, en una cualidad que Jesús mostró en su liderazgo por la tierra y que obviamente Él lo sigue haciendo, nada más que ahora desde el cielo, donde nosotros sabemos que Él está a la diestra de Dios, el Padre, pero que Él quiso dejarnos estas cosas como ejemplo para que nosotros podamos seguir su modelo de liderazgo. Así que esta cualidad de Jesús, quizá una de las más importantes de todas, es que Él oró y oraba con mucha frecuencia por los miembros de su equipo. Jesús sabía la importancia de la oración. Y fíjense que, imagínense qué tipo de liderazgo tendríamos en este país si todos los líderes a cargo de los equipos de trabajo en las organizaciones gastaran más tiempo, mucho más tiempo en orar por sus equipos, por cada una de las personas que conforman sus equipos de trabajo y oraran también por lo que acontece en la organización. Les aseguro que tendríamos resultados mucho más extraordinarios de los que podemos ver. Y es importante entender esto porque la oración es sin duda una práctica espiritual muy, muy relevante. No solo relevante, es necesaria, es importante. Porque la oración nos conecta con Dios, la oración nos permite recibir la guía, la dirección, la sabiduría de Dios. Y qué mejor que eso para tomar decisiones en el liderazgo. La oración, además, cuando lo hacemos con mucha fe, puede desatar milagros increíbles, milagros que realmente pueden impactar la vida de las personas. Orar por los miembros de nuestro equipo es importante. Eso a ellos les puede brindar consuelo, les puede traer fortaleza emocional, fortaleza espiritual, paz interior. Y eso es importante porque la gente necesita que oremos por ellos. Eso debería de ser también parte fundamental de nuestro liderazgo. Orar por otros es una forma de mostrar amor, empatía y solidaridad con los demás, con los miembros de nuestro equipo. Pero también eso nos ayuda a generar un mayor sentido de comunidad y una conexión espiritual con ellos. Y eso es importante porque si nosotros hacemos esto con sinceridad, con compasión y con fe, de verdad vamos a desatar el poder sobrenatural de Dios en la vida de ellos, en la vida de nuestras organizaciones y en nuestra propia vida. Es importante enfocarnos entonces no solo en nuestras propias necesidades, sino en las necesidades de los miembros del equipo. ¿Cuáles son los deseos? ¿Cuáles son las preocupaciones que ellos tienen? ¿Cuáles son los sueños que ellos tienen? ¿Cuáles son sus anhelos? Y hay que mantener una actitud de mucho apoyo y de amor incondicional hacia ellos. Así que es importante que tomemos este modelo importantísimo de verdad, porque es algo que fue clave, que fue la columna vertebral del liderazgo de Jesús, el corazón del liderazgo de Jesús. Jesús oró
por los miembros de su equipo. Todo el tiempo que él oraba pensando en ellos. Y vean que a veces quizá lo hizo de manera particular, de manera individual, y a veces lo hizo de manera colectiva, pero él siempre oraba. Y por eso nosotros como líderes, si queremos imitarlo, si queremos tener un estilo de liderazgo como Jesús, debemos incorporar la oración por los miembros de nuestro equipo. Oremos no solamente por las metas que tenemos por delante, por los resultados que queremos conseguir. Oremos por nuestros clientes, por nuestros proveedores, oremos por todas las personas que de una u otra manera se relacionan con nuestra organización, pero principalmente oremos por los miembros de nuestros equipos de trabajo. Acerquémonos a ellos, preguntémosles cuáles son sus necesidades, en qué les podemos ayudar, cómo les podemos apoyar, e incorporemos eso en cada una de las oraciones que nosotros podamos hacer. Les saludo Yulisa Sánchez y les deseo muchas bendiciones, muchos éxitos en esta semana, que pongan todas sus metas, sus anhelos y sus sueños en las manos de Dios, y estoy segura que al hacerlo van a ver grandes cosas en su vida. Los espero en una próxima cápsula la siguiente semana. Hasta pronto. Conozcamos y conversemos sobre las novedades legales que pueden tener impacto en tus negocios, empresa y vida cotidiana. Despacho Legal. Y gracias a Dios, amigos, hoy es lunes de Semana Santa, y muchos han aprovechado para pedir vacaciones y poderlas gozar, prolongando su descanso. Otros aún seguimos trabajando, pero siempre con la mejor de las actitudes y los ánimos. Mi nombre es Ginny Castillo y hoy vengo a compartir con ustedes en este segmento de Despacho Legal. Y quiero empezar a invitarlos y que imaginemos cómo sería el mundo laboral si se pudiera trabajar desde un hotel en la playa, desde el carro, desde la comodidad de su casa o desde cualquier otra parte que usted y su empleador acuerden, aún así fuera lejos de Guatemala, podría ser inclusive en otro país. Cualquiera diría que eso ya es una realidad, pues en la pandemia, de un día para otro, a la mayoría de empresas, organizaciones y trabajadores nos tocó asumir el reto de practicar el home office o teletrabajo. En esa época, amigos, ustedes se recordarán muy bien que esta modalidad de trabajar respondía a una necesidad de fuerza mayor y no a una opción o decisión per se. Pero lo cierto es que desde entonces muchas personas y empresas adoptaron esta modalidad y han gozado de los beneficios que el teletrabajo brinda. Estos son muchísimos, pero naturalmente hay una eficiencia en los espacios de ocupación en instalaciones y oficina, reducción de costos operativos, hasta una mejor calidad de vida que ha permitido administrar el tiempo de forma flexible, permitiendo no solo alcanzar los objetivos del trabajo, sino también ahorrar tiempo de desplazamiento. Que dicho sea de paso, últimamente, a cómo está el tráfico, esto es muchísimo tiempo. Y es que ahora ese tiempo lo ocupamos en otras actividades, por ejemplo, mayor convivencia familiar o incluso hacer ejercicio, incursionar en estudios, tener espacios de crecimiento espiritual o simplemente para relajarnos y descansar un poco más, y todo esto se vale. Son muchas las bondades que el teletrabajo nos ofrece, pero ha habido un temor natural detrás de su implementación. Y esto obedece a la falta de regulación que permite a todas las partes, empleadores y trabajadores, conocer las implicaciones, derechos y obligaciones que se rigen alrededor de esta modalidad. Hoy por hoy, nuestro Código de Trabajo no lo reconoce expresamente, y por eso quiero compartirles esta tendencia legal. Y es que en el Congreso de la República se discute una iniciativa de ley denominada Ley de Teletrabajo. En la iniciativa de ley inician definiendo el teletrabajo como todo servicio que presta el trabajador, sea material y o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo que le permite realizar dicha actividad fuera del centro de trabajo del patrono a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación como herramientas principales para su ejecución. Una definición un poco complicada para lo que nosotros ya reconocemos que ocurre en la práctica, y es
poder trabajar fuera de la oficina o el domicilio que estamos acostumbrados a identificar de las empresas o de los empleadores u organizaciones según sea el caso concreto, ¿no? Pero ¿cómo lo ejecutamos o gracias a qué? Pues sí, a utilizar el Internet, a utilizar la tecnología a nuestro favor. Y prácticamente es así como define el teletrabajo. Un aspecto muy importante que la iniciativa de ley pretende es reconocer que el teletrabajo es voluntario y sus condiciones deberán ser acordadas mutuamente entre las partes. Para las relaciones laborales que están por comenzar, esto pareciera no ser un reto, pero para aquellas relaciones de trabajo que mantenían una modalidad de trabajo presencial y han migrado o desean migrar a una modalidad de teletrabajo, la iniciativa establece que debe ser aceptado expresamente por el trabajador. Esto significa que se tendrán que modificar los contratos de trabajo y los reglamentos interiores de trabajo para que sea reflejado en estos documentos esta modalidad de trabajar. Otros aspectos interesantes de la iniciativa y que queremos compartir con ustedes son las modalidades y jornadas que se reconocen. Y es que, a ver, atendiendo al lugar en donde se ejecutan las funciones o servicios del trabajador, las modalidades de teletrabajo que se reconoce son 3. Modalidad autónoma, el trabajo móvil y la modalidad de teletrabajo suplementario. Y ustedes me van a decir, Ginny, ¿pero qué es todo esto? Y no se preocupen que estamos acá para que yo les cuente. La modalidad autónoma refiere al teletrabajo que se ejerce desde el domicilio del trabajador o un lugar determinado por las partes. Es decir, patrono y trabajador han acordado que el trabajo se prestará en X lugar. La segunda modalidad, que refiere al teletrabajo móvil, es cuando las partes no han acordado ningún lugar específico y por tanto puede ejecutarse libremente desde cualquier lugar y en este caso pues es el trabajador el que prefiere determinada ubicación o locación. Y finalmente, la modalidad del teletrabajo suplementario, lo que nosotros estamos acostumbrados a conocer como el trabajo híbrido, en los que hay algunos días presenciales en oficina y otros días que se trabaja a distancia. Pero también la iniciativa de ley contempla jornadas y las asigna según el nivel de conexión que va a tener el trabajador en la ejecución de sus funciones y también contempla 3 tipos de jornadas. Una en una clasificación conectado, segundo desconectado y tercero parcial. De nuevo, ¿qué es esto? La clasificación que refiere a la jornada de conectado o conectada indica que el trabajador va a estar permanentemente conectado durante toda la jornada, indistintamente si es una jornada diurna, nocturna o mixta. Desconectado implica que el trabajador no está permanente ni constantemente conectado, solo cuando requiere conectarse o utilizar la tecnología para llevar a cabo sus funciones. Y parcialmente cuando hay actividades que se ejecutan de forma presencial y otras que se ejecutan de forma o en la modalidad de teletrabajo. Realmente hay muchos aspectos claves que ameritan que los diputados del Congreso revisen con mucho cuidado esta ley y finalmente la discutan y pueda ser aprobada. Pero es verdad que necesitamos certeza jurídica alrededor de este tema. Y a la audiencia que nos escucha hoy, si es que esta iniciativa de ley se vuelve una ley vigente, queremos que ustedes tengan en conocimiento y en su mente cuáles son esas consideraciones más importantes que se nos plantea con esta ley. Por ejemplo, establece que en el contrato de trabajo debe indicarse la dirección del lugar en que se ejecutará el trabajo en los casos de teletrabajo autónomo. Si ustedes se recuerdan, hace un par de minutos les comenté que la modalidad de teletrabajo autónomo es cuando las partes han designado un lugar específico para que el trabajo se lleve a cabo. Y esto es muy importante, pues imagínese usted que usted ha acordado que va a practicar el teletrabajo desde la comodidad de su casa y de repente alguien toca su puerta y es un inspector de trabajo. ¿Lo dejaría entrar? ¿Bajo qué condiciones? Bueno, esta ley prevé que el trabajador debe aceptar
por expreso y escrito y dejar constancia en su expediente personal de dicha aceptación. Es decir, este trabajador va a tener que estar consciente que si el inspector de trabajo llega a su casa, le debe dar acceso, pero también le impone un deber de resguardo para no violar la intimidad del trabajador y la de su grupo familiar, y ese deber se lo impone al inspector que está practicando esta visita. Y eso es muy importante porque, por supuesto, a nadie quisiera que incomodaran a ningún miembro de su familia. Otro aspecto importante son los equipos, herramientas, programas, plataformas o soportes que el trabajador utilice para la ejecución de sus funciones. Entonces, si es el trabajador quien utiliza su propio equipo para el desarrollo de sus actividades, la ley prevé que es el empleador quien debe compensar la totalidad de los gastos que sean necesarios para dicha ejecución. Pero si el equipo es provisto por el empleador, entonces es el trabajador quien debe ser responsable de su uso correcto. También es responsable de dar aviso oportuno cuando sea el momento de realizar mantenimiento, reparaciones o sustituciones de dichas herramientas, pero también tendrá que evitar que esos bienes, herramientas de trabajo, sean utilizados por personas ajenas a la relación. Es decir, que si usted tiene una computadora que le ha sido entregada como una herramienta de trabajo para la ejecución de sus funciones, usted no puede dar esa computadora o ese iPad a sus hijos para que vean caricaturas, para que vean videos. No se puede. Un tercer elemento importantísimo son las condiciones de seguridad informática, de protección de datos y de confidencialidad que el trabajador no solo debe recibir una capacitación para poder comprender las implicaciones, sino también debe reconocer la responsabilidad que hay detrás de la custodia, protección y resguardos de los equipos de trabajo y del manejo de información confidencial y sensible a la que va a tener acceso fuera del control de las instalaciones del empleador. Esto, por supuesto, representa un tremendo reto y los empleadores tendrán que diseñar los mecanismos adecuados para poder proteger sus herramientas, para poder sensibilizar a su fuerza laboral y que haya un debido conocimiento y un debido cuidado sobre las mismas. Por supuesto, un elemento que no está ajeno a la modalidad de teletrabajo son las medidas de salud y seguridad ocupacional. Y es que la ley prevé que indistintamente en dónde se ejecute un trabajo, tienen que diseñarse y tienen que implementarse y es responsabilidad de las empresas que se cumplan, como también responsabilidad del trabajador cumplirlas. La modalidad de teletrabajo está sujeto a distintas modalidades, como ya lo hemos conversado, la modalidad autónoma, móvil, suplementaria, como también la jornada en una función de conexión, desconexión o parcialmente conectados, pero esto debe especificarse en el contrato, pues sin lugar a duda, atendiendo a cada uno de estos detalles, son los derechos y obligaciones específicos que van a regirse y que las partes deberán honrar. Por supuesto, uno de los aspectos que también importa que conozcamos es el deber de aplicar programas de inducción y capacitación que permitan a las partes conocer las implicaciones y pautas que deben seguirse en el teletrabajo, incluyendo también los métodos de control de cumplimiento que los empleadores utilizarán para medir que las jornadas estén siendo cumplidas, como también los objetivos que han sido trazados. Finalmente, amigos, quisiera resaltar que la iniciativa de ley es muy clara en que no puede haber discriminación entre trabajadores que ejecutan sus funciones en la modalidad tradicional presencial como aquellos que ejecutan sus funciones en una modalidad de teletrabajo. Y por lo tanto, los derechos mínimos que aquí hemos discutido en otros segmentos, como lo son el salario mínimo, las prestaciones laborales de bono 14, aguinaldo, vacaciones, licencias con y sin goce de sueldo, indemnización, asuetos, descansos y el acceso al seguro social, no pueden ser afectados y deberán honrarse por igual, indistintamente la modalidad de trabajo que se tenga.
El teletrabajo forma parte de nuestra realidad y aunque no todas las empresas, industrias o puestos de trabajo pueden adoptar esta modalidad, pues sabemos que hay algunos casos que esto es incompatible con las funciones o actividades que se desarrollan. Pero lo cierto es que sí necesitamos que exista certeza jurídica y un marco legal claro y realista. Por lo que ojalá y el Congreso de la República tome como prioridad en su agenda culminar este debate y proceso de legislación. Amigos, hemos llegado al final y mientras que esta ley cobra vigencia, esperamos de verdad que hayan disfrutado del contenido de esta actualización y aprovecho a desearles un feliz descanso, conexión con Dios, con su familia, con sus amigos y espero que nos volvamos a encontrar en otra ocasión en el segmento de Despacho Legal. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con el resto del contenido que hemos preparado para ustedes. Buenas tardes. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. Hola, queridísima audiencia de Tendencias 98.1. Como que si nada, se está acabando el primer trimestre del año. Impresionante, es algo... El otro día estaba hablando con algunos amigos sobre lo rápido que se está yendo este año. Entonces, si usted se siente como yo, bienvenido al club. Yo siempre tengo un dicho de ya va a ser Navidad. Siempre digo ya va a ser Navidad desde enero. Con lo rápido que se acaba el año. Queridísima audiencia, mi nombre es Sergio Herrarte. Yo estoy haciendo una serie de segmentos una vez al mes, más o menos, en donde estoy entrevistando distintos actores, distintos personajes. Normalmente trato de entrevistar un público variado, amplio, que abarquen los temas que yo manejo en mi ámbito profesional, que son temas básicamente financieros, económicos y políticos. ¿Por qué manejo temas políticos yo? Yo no soy politólogo de carrera ni de profesión, pero aunque mi formación universitaria sí es comercio internacional, yo me dediqué en los últimos 15, ya casi 15 años de carrera, después de ir a vivir a Brasil, a México, a España, a Panamá, me dediqué al mundo de los negocios y en los últimos años al mundo estrictamente financiero. El análisis político coyuntural es algo que siempre me ha acompañado. Yo creo que es un valor agregado y es algo que me ayuda mucho a tomar decisiones profesionales, financieras, económicas. En esta ocasión tengo el placer de tener como invitada a Alejandra Martínez. Alejandra, antes de yo leer su descripción personal, Alejandra es una analista venezolana con la que yo he tenido el placer de compartir aula virtual y nos hemos topado en algunos otros foros que Alejandra ha tenido el obsequio de invitarme a escuchar análisis en los que ella ha participado de manera directa e indirecta. Hay un tipo de análisis que se hace a puerta cerrada en el mundo académico que a mí me parece fantástico, que es donde se discuten las entrañas de lo que está pasando en la región. Y yo tuve el gusto y el honor de ser parte de un grupo en donde yo creo que yo entré de colado realmente, pero me topé con una serie de académicos fantásticos, que entre ellos está Alejandra, que analizan la región de una manera realmente privilegiada. Para mí ha sido privilegiado, con insights muy interesantes regionalmente. Alejandra pues ahora nos va a contar un poco de su origen, pero hoy vamos a hablar de Venezuela, lo que está pasando con las elecciones allá, y déjeme decirle, porque creo que es importante antes de presentar a Alejandra. Venezuela ha sido un bastión del socialismo del siglo XXI en las últimas 2 décadas. Es una fuente de financiamiento de movimientos de izquierda extrema, izquierda no tan extrema, y una agenda interesante que, es mi opinión, viene desde Cuba. Y hay mucha literatura al respecto. Si usted la quiere, yo se la puedo mandar. No lo digo yo, no es un tema conspiracional, es un tema académico. Pero entre esas y otras opiniones, Venezuela es un punto de referencia para
para ver un termómetro de lo extremo que está pasando en la región y que muchos creemos que podría ser como infeccioso, digámoslo de esa manera. Venezuela, todos sabemos la historia de Venezuela de alguna u otra manera, era un país fantástico antes de que llegara el socialismo. ¿Por qué es importante hablar de este tipo de cosas? Y yo lo voy a decir muy rápido porque ya tenemos que empezar con la entrevista. Porque nos volvemos sensibles, o mejor dicho, insensibles. Y cuando puede ser que las cosas estén pasando enfrente nuestro, no le pongamos atención. Entonces, por eso es importante recorrer a la historia y hablar de estos temas. Entonces, sin más, yo voy a presentar a Alejandra. Alejandra Martínez, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Sergio. Gracias por la invitación y por el espacio para hablar de este tema tan importante para la región como son las elecciones en Venezuela este año. Fantástico para mí y para Ilumina 98.1 es un honor tenerte acá. Voy a leer rápidamente tu descripción. Eres licenciada en Historia, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con estudios en Economía Política de la Universidad de Monte Ávila, Caracas, Venezuela. Tienes un magíster Atrium en Historia de la Universidad Francisco Marroquín y eres directora del área de estudios latinoamericanos de Fundación Libertad y Desarrollo en Ciudad de Guatemala. Alejandra, yo quiero comenzar preguntándote qué está pasando con las elecciones en Guatemala. El 20, tú me corriges con la fecha, 27 de julio son las elecciones, ¿cierto? Junio, julio. Fíjate que el órgano electoral de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, ya la semana pasada fijó las elecciones para el 28 de julio, que no es una fecha arbitraria, es una fecha que además tiene un significado para el chavismo, porque es un 28 de julio de 1954 nació Hugo Chávez. Entonces, ni siquiera la fecha que escoge el ente electoral, que se supone que debe ser un órgano imparcial, se supone, ¿no? En cualquier otro país normal, el ente electoral tiene que dar una señal de imparcialidad. Y fíjate cómo son las cosas en Venezuela, que el órgano electoral escoge precisamente la fecha del nacimiento de Hugo Chávez para hacer las elecciones presidenciales, ¿no? Que corresponderían a este año. Yo recuerdo cuando empezaba a aparecer en las noticias al fondo María Corina Machado, la candidata que muchos pensamos y llegamos a pensar que iba a ser la que destronaría a este movimiento malvado en su máxima expresión y que es el chavismo y Maduro. Ahora, María Corina Machado era la opositora de Nicolás Maduro. Algo que llamó mucho la atención y que yo creo que no deja de ser una victoria es que el régimen de Maduro se vio lastimado cuando vieron el movimiento popular y cómo llegó la gente a apoyarla en primicias a Machado. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué está pasando? Partamos desde ahí si quieres para no ir tan lejos en el tiempo, porque podemos hablar de otros opositores y no, pero hablemos un poco de ella. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué es importante hablar de ella? ¿Y qué crees que va a pasar en las elecciones de este 28 de julio, fecha de nacimiento de Hugo Chávez? Sí, mira, María Corina Machado tiene una carrera política en Venezuela más o menos dilatada, ¿no? O sea, en los 25 años de chavismo, o sea, ya tenemos un cuarto de siglo los venezolanos viviendo esta tragedia. En los 25 años de chavismo, pues ella ha estado presente en momentos. Sin embargo, pues por ella tener ciertas condiciones, la primera, ser mujer, la segunda, no venir de una maquinaria político-partidista, sino más que todo venir del sector privado, empresarial, viene de una familia muy reconocida, de empresarios, digamos,
impresionantes en Venezuela. Por ejemplo, la familia Machado fue nada más y nada menos que la que llevó la electricidad a los Zuluaga, perdón, porque ella está emparentada con los Machado Zuluaga, llevaron la electricidad, la energía eléctrica al país. Okay. Entonces es una mujer que viene, podríamos decirlo, de la élite económica del país. Entonces, todas estas características, si bien ella había estado, digamos, en la órbita de la oposición estos 25 años, de alguna forma limitaban que su liderazgo traspasara, por ejemplo, a los sectores populares, o que los sectores populares en Venezuela se identificaran con ella. ¿Qué va a pasar? Yo digo también que parte también de la tragedia del chavismo es fagocitar, destruir a cualquier liderazgo opositor, o sea, se queman muy rápido. Recordamos en 2013 a Capriles, que fue candidato contra Chávez, luego a Leopoldo López, que lo metieron preso, luego en 2019 a Juan Guaidó, ahora es María Corina, ¿no? Entonces, básicamente los liderazgos opositores, diríamos coloquialmente aquí en Guatemala, se queman tan rápido precisamente por lo difícil que es enfrentarse a una maquinaria autoritaria como lo es el chavismo. Entonces, te puedo poner el ejemplo, hace un año no se vislumbraba ningún liderazgo, o sea, la oposición venezolana parecía ser un desierto. De hecho, yo me recuerdo que hasta escribí un artículo que hablaba de, Juan Guaidó y el último clavo en el ataúd de la oposición venezolana. O sea, parecía que después del fracaso de la presidencia interina de Juan Guaidó, de ese intento con Juan Guaidó en 2019, pues ya se nos habían agotado las cartas. Y curiosamente, porque las sorpresas en política también ocurren, de repente el liderazgo de María Corina empieza a agarrar efervescencia en la población. Uh-huh. Yo creo que el éxito de María Corina y ¿qué fue lo que la catapultó? Porque, digamos, pasamos hace un año, más o menos, a inicio de 2023, enero de 2023, de un escenario donde los liderazgos opositores parecían un cementerio, básicamente, a que, básicamente, María Corina no puede hoy en día llegar a un pueblito o a un caserío en el interior de Venezuela porque llena avenidas enteras de gente. Y Alejandra, nosotros también los venezolanos tendemos un poco al mesianismo, pero eso es otro tema. No, yo creo que tú lo has dicho, yo te he escuchado diciéndolo en varios foros. Yo creo que el latino tiende al mesianismo bastante. El latino busca ¿a qué nos referimos con mesianismo? Audiencia, es justamente, con la palabra lo dice, buscamos un salvador humano en todos los procesos electorales, ¿no? El caudillo, el que nos va a salvar, el que nos va a liberar. Pero más allá de esa tendencia mesiánica que tenemos, o sea, lo interesante y lo sorpresivo de María Corina es que María Corina despertó a un pueblo que tenía años, o sea, por lo menos desde 2019, anestesiado completamente, y volvió a encender otra vez esa llama, esa chispa de libertad, al punto que cuando la oposición hace sus primarias internas para ver quién se va a enfrentar finalmente a Maduro en las elecciones de este año, María Corina arrasa. Primero logra lo que nadie pensó que iba a lograr, que era que votaran 2,5 millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela, saliéramos todos a votar en esa elección primaria, y el segundo obstáculo que derribó es que la votamos, porque yo me incluyo,
con un 92% de los votos para ella. Te estoy hablando de un crisol de por lo menos 10 otros candidatos de oposición que se estaban midiendo en esa elección, y ella sale ganadora con el 92% de los votos. Entonces, lo que ha pasado con María Corina es un fenómeno popular, más allá de algo, o sea, de un tema de que, bueno, la oposición escoge su candidato, o sea, no, o sea, es un clamor popular que la llevó al sitio de liderazgo que ella tiene ahorita, y en estos momentos, por lo menos, es indiscutiblemente la líder de la oposición venezolana. Alejandra, 2 preguntas. La primera es, ¿no le da miedo a la gente que salió a apoyar a María Corina de que el régimen le haga algo, o el régimen no tiene ni la fuerza ni el músculo para hacerlo? Porque desconozco las interioridades del régimen de Maduro, pero estoy completamente seguro que está enteramente en quiebra. O sea, eso estoy seguro. Tal vez no, tú ahorita tal vez me haces una sorpresa y me dices que no, que son bastante eficientes. Lo dudo. Y la otra pregunta es, entonces, ¿ahora quién va a competir? Porque entiendo que ya no va a competir María Corina. Entonces, es un poco preguntarte esto porque yo me pongo a pensar. Viene un régimen totalmente opresor. Uno tiene miedo de que le vayan a hacer algo cuando salga a la calle. Y lo 2 es o que te fichen. Tú y yo conocemos gente. De hecho, tú y yo conocemos gente que la han metido presa en Venezuela por ser en oposición. Y la otra es, te fichan, ¿no? Después ya no puedes entrar a Nicaragua, después ya no puedes entrar a los países afines a ellos. No sé si Brasil va a seguir con las declaraciones que dio Lula hace unos días de que dejara de llorar María Corina. No sé si lo viste. Sí. Etcétera, etcétera. Entonces, machista totalmente, además. Sí. ¿Qué pasa con este sentimiento de miedo también? ¿Qué pasó en Venezuela? Sí, mira, bueno, claro, o sea, después de lo que pasó con las elecciones primarias, que el 92% de los votantes eligieron a María Corina como la candidata que efectivamente se va a enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales, obviamente el chavismo hizo todo lo posible por neutralizar ese acto político, porque es lo que hacen los regímenes de esta naturaleza. Ya ella, digamos, como te digo, ya tenía una carrera dilatada en estos 25 años de chavismo. Ya desde 2010 o 2011, si mal no recuerdo, ya tenía una prohibición de salida de Venezuela. Ya desde más o menos hace 10 años ella no puede salir de Venezuela. El régimen le quitó su pasaporte. Wow. Y el 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratifica, porque ella ya tenía, supuestamente, según el régimen, ella tenía una inhabilitación política también desde el año, creo que 2012, por allí. Y en enero de este año ratifican esa inhabilitación para lanzarse a cualquier cargo de elección popular por 15 años más. Entonces, esto nos coloca en un nuevo escenario de lucha. O sea, nadie dijo que esto iba a ser sencillo. Ahora María Corina efectivamente no se puede inscribir en el organismo electoral, no puede inscribir su candidatura porque tiene sobre ella una inhabilitación. Esto obviamente no quiere decir que con esto la lucha por una transición a la democracia en Venezuela y por unas elecciones libres quedó hasta aquí. O sea, esto lo que hace es modificar el tablero de juego y modificar los medios de lucha, digamos, con otros métodos. Lo que se está dando a lo interno de la oposición en este momento es una intensa negociación. El régimen de Maduro lo sabe y por eso adelantaron la fecha de las elecciones para el 28 de julio, porque usualmente, al igual que como era en Guatemala hasta hace varios años, usualmente las elecciones son hacia final de año. Y entonces allí hay como 1 mes, 2 meses de transición para el siguiente gobierno. En los últimos 2 gobiernos en Guatemala ha sido diferente, pero tengo entendido que antes en Guatemala, por ejemplo, también se hacía así. O sea, las elecciones eran en noviembre, diciembre y el
la segunda vuelta y el presidente tomaba posesión en enero. Entonces, históricamente en Venezuela también había sido así. Entonces, el hecho de que Maduro adelante las elecciones para el 28 de julio, claro, aparte de mandar un mensaje, por lo que hablábamos al principio, el cumpleaños de Chávez y todo eso, también es para poner a la oposición en una contingencia, porque ahorita a lo interno de la oposición se está dando o se tiene que dar una negociación de qué persona María Corina va a nombrar o a qué persona María Corina le va a endosar el voto. ¿Y ya tienen a alguien potencial o no lo pueden decir? O sea, María Corina salió el domingo, o sea, antes de ayer, en un video más o menos de 6 minutos, porque obviamente todo el mundo, esta es la pregunta del $1.000.000, pues todo el mundo le pregunta, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a escoger a un sucesor? ¿Le vas a endosar tu voto a alguien? Etcétera, que obviamente el madurismo no va a aceptar que se inscriba a alguien totalmente limpio y con buenas credenciales. El madurismo va a aceptar que se inscriba el candidato que ellos sienten que les pueda ganar. Y el candidato, para decirlo en términos chapines, el candidato más chuco que ellos puedan encontrar, que ellos puedan tener para ellos poner a María Corina en una encrucijada, decir, bueno, le tengo que endosar el voto a esta persona indeseable y que ellos fácilmente le puedan ganar. Ese es el predicamento en el que estamos ahorita. Claro. Y ella sale diciendo como que miren, o sea, no me pidan ahorita que yo diga nada, tomaré las decisiones en el momento oportuno. O sea, ella no puede, por lógica política, pero también si estuviéramos en una guerra, esto es lógica militar también. O sea, claro, no puedes adelantarle tu estrategia a tu enemigo, porque allí es donde tu enemigo se aprovecha para destruirte. Si esto fuese un partido de fútbol, que sé que ustedes los chapines son muy futboleros, si esto fuese un partido de fútbol, ella tendría que llamar a votar por X o por Y en el minuto 89 del partido. Claro. Si no es que en el tiempo extra. Ahora, le va a quedar al chavismo 6 meses para hacer y deshacer si es que llegaran a perder esas elecciones, digamos. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Mira, Alejandra, nos quedan pocos minutos de esta entrevista fantástica. A ver, entonces, 28 de julio, potenciales elecciones, el panorama pinta a que Maduro siga. O sea, la expectativa es que haya, yo creo que la victoria o algo bueno es lo que pasó, ¿verdad? Se mandó un mensaje y se dijo, cuidado, hay oposición. Ahora puede ser malo porque le da tiempo también al chavismo, a Maduro, a agarrarse fuerte y limpiar esas grietas que creo que ya identificaron que les quedó. Pero yo creo que se mandó un mensaje internacional también. Yo he visto que los presidentes regionales por lo menos se sienten obligados a decir, a no apoyarlo tanto como veíamos antes. Lula es el presidente de Brasil es el único que yo he visto que abiertamente lo apoya. A Petro le cuesta no apoyarlo en público, pero la oposición colombiana lo obliga a medio separarse un poco de él, aunque yo creo que a Petro le cuesta y le duele mucho hacerlo. Hay demasiada afinidad ideológica. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí voy a parar. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Tú crees que va a haber un cambio? ¿Crees que puede ganar la oposición? ¿Crees que definitivamente no? Etcétera. Mira, te puedo decir, o sea, sí hay oportunidad de convertir esto, o sea, de ganar una elección. Ok. Sí hay oportunidad de que se gane la elección. Pero en política, y más haciendo política en un contexto autoritario como el venezolano, se tienen que pensar los escenarios un día a la vez. Okay. Entonces vamos viviendo un día a la vez y vamos viendo cómo se va desenvolviendo todo un día a la vez. Lo primero es lograr ganar las elecciones.
obviamente con todo en contra, con la maquinaria estatal autoritaria, represiva, torturadora del chavismo. Entonces, lo primero es ganarles en las urnas. Ya la segunda fase es, ¿logrará tomar posesión en esos 6 meses? Entre que si llega a ganar la elección y va a tomar posesión, ¿logrará hacerlo? Aquí ya pasaríamos a otra fase, pero no nos podemos adelantar a ese escenario. O sea, lo primero es efectivamente ver si se les puede ganar en las urnas. ¿Que el chavismo va a hacer todo por quedarse en el poder? Sí, pero también hay una variable a tomar en cuenta. Es la primera vez en 25 años de chavismo que el 80%, si no es que más, de la población venezolana los quiere fuera del poder. Okay. Esto es inédito porque recuérdate que el chavismo, una de las cosas que lo caracterizaba era que tenía una base electoral muy fuerte y una maquinaria de acarreo de votos fortísima. Entonces, tenía una base popular muy grande. Es la primera vez en la historia que todo el pueblo en conjunto, la gran mayoría del pueblo, quiere que se vayan. Sí. Y esto no había pasado antes. Si ellos lograran robarse estas elecciones, que están haciendo todo lo posible por hacerlo, pasaríamos a otra fase. En el caso venezolano, pasaríamos a una fase ya al estilo, o sea, una élite que nadie la quiere, o sea, que no, en las mediciones no pasan ni del 3% de aprobación. Maduro es el que más aprobación tiene y tiene 6% de aprobación. Okay. Eso nunca antes había pasado. Entonces, pasaríamos a otra fase del chavismo donde por primera vez gobernarían siendo tremendamente impopulares y con básicamente toda la población en contra. Entonces, ese escenario que no es descartable porque vemos muchas dictaduras en el mundo que no necesitan ser populares para gobernar, pero digamos, ese caso no había sido no había sucedido en Venezuela hasta este momento. Entraríamos a otra fase. Sí. De lo que ha sido la historia del chavismo. Yo te quiero decir algo antes de que nos quedan 4 minutos. Fíjate que puede pasar también en uno de los escenarios que pierdan la elección a propósito y empiecen a desgastar a la salvación. Puede ser también. Como creo yo que intentó el kirchnerismo. Bueno, Milei es un caso diferente, pero Milei desde el día 1 que entró sabía que lo iban a empezar a desgastar. Día 1. Acoso continuo, sin parar. Entonces eso también desgasta a la oposición un poco. Y como ya tienen las bases, ya están incrustados ahí, ya están impregnados ahí, puede ser que, se me ocurre que puede ser un escenario que no sé si me pondrían buena nota mis profesores de análisis coyuntural. Pero lo que te quiero decir es, va a ser difícil sacar sacarse el veneno de la sangre de este cuerpo que es Venezuela. 25 años. Yo he conocido gente que nunca vivió fuera del chavismo. A mí eso me impresionó una vez. Yo estaba en Panamá y hablé con un joven, y me dijo, no, yo nunca he conocido otra cosa que no sea el régimen de Chávez, el régimen. Y yo, wow. O sea, sí hay gente que ya vivió solamente el régimen. 25. Cuando Chávez ganó las elecciones en el 98, yo tenía 8 años. Sí, imagínate. Ahorita tengo 34. Yo quiero terminar con una pregunta muy rápida. ¿Crees que es importante para Guatemala este tema o crees que Guatemala lo puede ver de lejos y pensar, siguiéndolo viendo como un tema aislado, digamos? Yo creo que es vital para Guatemala y para la región, porque esto es un tema que hemos tocado muchísimas veces. O sea, el epicentro, obviamente, de la desestabilización en la región está en La Habana, Cuba. Digamos, toda la estrategia, etcétera, pero el dinero lo pone Venezuela. Correcto. Entonces, mientras esté ese matrimonio del mal, mientras exista ese matrimonio del mal entre
entre Cuba y Venezuela, pues el resto de la región va a estar a merced de la desestabilización perenne de estos dos regímenes en todo el continente, ¿no? Y vemos cómo cada vez más siguen ganando terreno, cómo vuelven los mismos liderazgos, como es el caso de Lula en Brasil. Evo Morales lo resucitaron políticamente en Bolivia y también está metiéndose en los asuntos de Perú. Petro hace unos días sacó que quiere hacer una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. O sea, como vemos, estos son tendencias que sabemos, tendencias continentales, pero que no son espontáneas ni son casuales, están coordinadas por un teatro de operaciones, un laboratorio de operaciones con dos sedes, La Habana y Caracas. Entonces, es determinante. No sé si viste la felicitación que le hizo Maduro el domingo a Putin por haber ganado las elecciones presidenciales en Rusia con 87% de los votos, y Maduro dice que Putin es su hermano mayor y que la victoria de Putin en Rusia es un buen presagio para el mundo y que Venezuela va a seguir sus pasos. Entonces, lo que está en juego es más allá de un país. O sea, lo que está en juego son básicamente los valores de la democracia y de las sociedades abiertas frente a una avanzada autoritaria que no ve un coto, que no ve un muro en los derechos humanos, ni en la soberanía popular, ni en las constituciones, ni en un montón de cosas en las que básicamente hemos cimentado nuestros gobiernos en los últimos 300 años. Sí. Entonces, aquí lo que está en juego es más que un país. O sea, está en juego la libertad de todos nosotros, porque estos son modelos que se van replicando. Hiciste muy bien la analogía, o sea, van infectando al resto de países de la región, ¿no? Sí. Alejandra, qué gusto haberte tenido. Espero que volvamos a repetir este ejercicio. Es muchísimo para hablar. De hecho, hemos pasado meses hablando de temas así. Para desmenuzar todo lo que está pasando es complejo. Respetando mucho la opinión de usted, queridísima audiencia. Solo queremos aportar un poco de grano de arena de opinión. Y recordando que es bueno observar, escuchar. Y recuerde que usted tiene una voz interior y cuando vea algo raro también puede hacer preguntas. Eso es importante. Hagamos preguntas con sentido común, pero hagamos preguntas. Muchísimas gracias, Alejandra Martínez. Fue un placer tenerte con nosotros. Yo soy Sergio Rarte, queridísima audiencia. Nos pasamos un poquitito de tiempo, pero valió la pena. Sigan escuchándonos. Gracias. En Tendencias comentamos el libro Un Nuevo Impulso de Marshall Goldsmith y Mark Reeder. Descubramos juntos los 20 hábitos que frenan nuestro ascenso y las cualidades que distinguen a un buen líder. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias, celebrando los lunes, celebrando el último lunes de este mes de marzo, en plena Semana Santa, lunes 25 de marzo. Este es nuestro programa número 721 y estamos en nuestro tercer segmento en el libro Tendencia, que nos corresponde el libro Un Nuevo Impulso, y justamente hoy vamos a estar hablando de los primeros 5 hábitos que frenan su ascenso. El subtítulo de este libro es justamente ese: Descubra los 20 hábitos que frenan su ascenso, de Marshall Goldsmith y de Mark Reeder. Entonces estaremos conversando junto con Edgar Gramajo y con Walter Maeda. Walter, Edgar, bienvenidos a Tendencias. Hola amigos, muchas gracias. Aquí muy contentos de compartir con ustedes. Hola Walter, hola Aner, buenas noches. Pues un gusto por acá también estar nuevamente compartiendo con ustedes en este último
lunes del mes de marzo y bueno, listos para compartir lo que nos trae Marshall Goldsmith y estos hábitos que nos pueden estar frenando nuestro crecimiento. El autor menciona justo en el capítulo anterior de que existen cierta forma de ver la retroalimentación de muchas personas que tienen un potencial extraordinario y que nos defendemos y que acusamos, matamos al mensajero y que decimos no hubiera llegado hasta donde estoy si no hubiera sido por esto que me estás criticando. Entonces, seguramente estás equivocado, pero el día de hoy vamos a estar hablando de 20 vicios, así se llama el capítulo 4, que es el capítulo más denso, más largo de todo el libro, entonces lo hemos partido para poder cubrir todo el contenido. Al principio dice, saber hacer lo que hay que dejar de hacer. Él habla, siendo Peter Drucker su mentor, dice... Peter Drucker decía, pasamos mucho tiempo enseñando a los directivos qué es lo que tienen que hacer, pero no invertimos el tiempo suficiente en enseñar a los líderes qué es lo que no tienen que hacer o lo que tienen que dejar de hacer. La mitad de los líderes que he conocido no necesitan aprender lo que tienen que hacer, lo que necesitan es aprender lo que tienen que dejar de hacer. Y dice, obtenemos el reconocimiento por hacer algo bueno, rara vez lo obtenemos por dejar de hacer algo malo. Sin embargo, ambas cosas son la cara y la cruz de la misma moneda. En lugar de su habitual lista de hacer, empiece con su lista de no hacer. Y eso me pegó a mí, porque también dije, sí, seguramente no he pensado en qué cosas tengo que dejar de hacer. ¿Qué te pareció a vos, Walter, este concepto? Bueno, a mí me gustó porque yo creo que somos personas que estamos formándonos para tener éxito. O sea, nadie estudia, nadie va a un trabajo o nadie forma una familia para fracasar. ¿Qué buscamos todos al final? Tener éxito. Sin embargo, para tener éxito no solo es de hacer algo, también hay que dejar de hacer algo. Y eso está interesante dentro del libro. Hay algo que me gustó, una pregunta que hace el autor cuando dice, ¿somos capaces de admitir en qué nos estamos equivocando? Y pone un ejemplo. Por ejemplo, yo estuve trabajando por muchos años en temas de telecomunicaciones y pone el ejemplo de Gerald Levin, que él era el presidente de Time Warner y se fusiona con American Online, AOL. Y eso ocasionó esa fusión, lejos de pensar en que un negocio de video con un negocio de internet al fusionarse va a dar un crecimiento, lejos de eso ocasionó una pérdida, dice, pérdida del 80% del valor de las acciones. Y eso pues obviamente le costó la carrera a esta persona que ya tenía una buena trayectoria en Time Warner y esa fusión pues no fue bien llevada, terminó mal y precisamente de eso se trata, de aprender qué cosas, qué situaciones nos llevaron a tener una pérdida de un negocio, a tener una pérdida en la toma de decisiones posiblemente, qué sé yo, estuvo mal hecho el due diligence. Y se comienzan a presentar un montón de situaciones que uno tiene que hacerse el autoexamen y decir, ¿será que estoy tomando bien mis decisiones o será que no estoy tomando bien mis decisiones? Y el siguiente concepto, y se lo dejo a Edgar Gramajo, es ¿qué es lo que le pasa? Dice, antes de que podamos hablar sobre cómo arreglar el comportamiento incorrecto, debemos identificar los defectos más comunes. Y cita estos 20 defectos y el día de hoy queremos enfocarnos en 5 de ellos, empezando por las ansias de victoria, demasiadas ansias de victoria. Y habla de que la necesidad de ganar a toda costa y en todas las situaciones, cuando importa y cuando no importa y cuando, ¿verdad? Está absolutamente fuera del lugar. Muchas veces nos enfrascamos en tratar de ganar, pero no se trata de eso, Edgar. Fíjate que es súper interesante lo que vamos a ir aprendiendo a través de estos hábitos.
Y bueno, yo más lo apunté en la versión del libro que yo tengo, lo tengo más como vicios, más que hábitos, los tengo como vicios, ¿verdad? Pero fíjate que algo que yo aprendí de este libro y que tal vez me gustaría invitar a nuestros amigos escuchas que lo puedan poner en práctica es a convertirnos de cierto modo en un actor pasivo. Y me voy a explicar. Pasivo en el sentido que van a haber cosas que vamos a ir comentando ahorita que uno va a decir, uy, este puedo ser yo, esto me pasa a mí, este soy yo normalmente y me cuesta un montón aceptarlo, pero lo que el autor sugiere es, mire, guarde silencio y escuche, porque parte de ir cambiando los vicios que usted tiene es escuchar y aprender a escuchar lo que las personas le van a decir, porque dentro de todos estos vicios, la verdad que es muy difícil lograr determinarlos por nosotros mismos. ¿Y por qué es difícil determinarlos por nosotros mismos? Porque nosotros mismos no podemos poner ejemplos. Quienes nos van a poner los ejemplos, quienes nos van a traer a la luz las cosas que estamos haciendo y que debemos dejar hacer, son las personas que están a nuestro alrededor. Y normalmente las personas que están en nuestro alrededor son nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, las personas que de repente nos reportan a nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, a escuchar, aprendamos a escuchar y a entender. Y el primer vicio, como bien menciona Ander, las ansias desmedidas de victoria. En simples palabras, todo se reduce a vencer. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier charla que yo tenga, en cualquier discusión, en cualquier situación, yo quiero ganar. Y lo peor del caso, como cada uno de los vicios que vamos a ir viendo, es que no nos damos cuenta de lo que decimos y lo que hacemos. Esas frases que tal vez sutilmente podemos decirle a alguien que están equivocados o que las cosas no van a salir así o que mi idea es la mejor, sin querer queriendo, lo que estamos diciéndoles es que nosotros queremos ganar. Y el autor coloca este primer vicio y lo coloca desde el inicio porque dice que es uno de los vicios más difíciles de vencer, más difíciles de lograr cambiar, porque normalmente de ahí parten casi que todos los demás vicios que vamos a ir aprendiendo. Entonces, algunos conceptos interesantes sobre este vicio de ansias desmedidas de victoria. Que siempre queremos tener la razón en todo. Y algo que me pegó, ahorita que otra vez lo vuelvo a leer, algo que me pegó en esta parte es que dice, no importa si usted gana o está en una situación donde realmente va a ganar, o inclusive en una situación donde usted puede perder, de todos modos usted quiere ganar, no importa, ganar. Aunque sea obvio que usted está equivocado, usted va a perder. Entonces, esta parte es súper difícil y es bien difícil de reconocerla, especialmente cuando hablamos con las personas, ¿verdad? Y normalmente lo que sucede con alguien que tiene muchas ansias de victoria es que ignoramos a las personas, menospreciamos a las personas, las queremos tener debajo, no nos gusta que nos vengan y nos reten y nos digan de repente que estamos haciendo mal, porque para nosotros todo está bien, ¿no? Y una frase antes de iniciar estos hábitos que me gustó, que también menciona el autor, es que normalmente cuanto más alto llegamos en la escala organizacional, cuanto nuestra posición es más alta, normalmente tenemos más problemas de comportamiento. Entonces, este es el primero y creo que es uno de los más difíciles y probablemente algunos de ustedes, no digo todos, pero algunos probablemente nos podamos reconocer en que todo el tiempo queremos ganar, amigos. Así es. Y el autor menciona un par de advertencias, por cierto, antes de entrar a los 20 vicios y dice, todos necesitamos mejorar algo. Y dése cuenta de algo. No, son 20 vicios, pero tomemos 2, tomemos 3 a lo sumo, que nos hagan más sentido. Y dice, incluso el 2% de la cima organizacional está siendo frenado en su avance por 1 o 2 defectos personales que o bien no reconocen, o bien nadie les ha hecho notar esos efectos, o que conocen pero se niegan a cambiar. Y la segunda advertencia es de que es posible que sí reconozcamos lo que estamos teniendo mal, pero también es posible que los exageremos, porque uno tiende pues muchas veces a sobrevalorar sus virtudes, pero también tiende a sobreestimar sus defectos. El vicio número 1, entonces, el ansia de desmedida de victoria. Y hay una línea muy fina que separa el ser competitivo, hacerlo en exceso, entre ganar cuando importa y cuando no importa,
El ansia desmedida de victoria es el problema número uno porque pone de relieve casi todos los demás problemas de conducta. Infinidad de cosas que hacemos que molestan a la gente provienen del innecesario intento de ser el hombre o la mujer alfa en cualquier situación. Esto es ser querer el ganador. Cuando el asunto importante es que queremos ganar, cuando el tema es trivial, hasta el punto que vale nuestro tiempo, nuestra energía, también queremos ganar. Ese es el vicio número uno. Vicio número dos, mi querido Walter Maeda, puntualizar en exceso. ¿A qué se refiere eso? Mira, ay, qué interesante. Puntualizar en exceso, bueno, es común que entre líderes que estamos acostumbrados a dirigir, establezcamos una dirección verticalista, y así lo dice el autor. Somos demasiado verticales en la comunicación. Consiste en que decimos a todo el mundo lo que tienen que hacer. Al final es eso, puntualizar en exceso es comunicamos como sea ante un colaborador que él llega y te explica un tema o llega con una idea y posiblemente nos comportamos con patrones así o vicios que decimos, sí, yo ya conozco el tema. Sí, mira, pero esto creo que se puede hacer de esta mejor manera. Es increíble porque hacemos recomendaciones a los colaboradores de lo que ellos nos comparten. Y se nos olvida que nosotros cuando estamos en una posición de liderazgo, a mí me encanta esto y lo voy a leer así textual, disculpen, pero es textual. Recuerde que debemos convertir a los demás en ganadores y no vernos exclusivamente nosotros como único ganador. Entonces el vicio número 2 de puntualizar en exceso es queremos controlar la conversación, queremos controlar lo que nos dice nuestro equipo. Y algo que quisiera recomendar es, fíjate que me encantó las 2 advertencias que diste. Entonces no olvide que cada vicio que estamos viendo lo tenemos que ver bajo la sombra de esas 2 advertencias. Que usted por tener uno de estos vicios no es que sea mala persona, pero usted tiene que ver si no lo está reconociendo, si nadie se lo ha hecho notar, si lo conocen, pero se niega a cambiarlo. Y en el número 2, fíjense que aquí, me van a disculpar, pero yo me permití escribirlo para mí, se los quiero compartir vulnerablemente. En la segunda es que cuando vea estos 2 vicios, posiblemente ahorita llevamos 2, y alguno de ustedes dijo, uy, yo tengo los 2 o yo tengo 1. Pero recuerde esto, aquí le van a pasar 3 cosas. 1, que va a poderlo identificar. Eso es una probabilidad muy alta. 2, que esto es una probabilidad intermedia, es que admita que tiene un problema con ese vicio. Puede decir, no, es un vicio, pero así me quieren, así me aguanta mi esposa, así me aguantan mis hijos. Pero es intermedio. Y 3, es que no adoptemos ninguna acción correctiva para enmendarlo y digamos, así soy yo, así me quieren y yo soy yo y no me parezco a nadie, ¿verdad? Entonces, pero hay que tomar una decisión para cambiar. Y entonces, el vicio número 2 es puntualizar en exceso, es decir, fantástica idea, qué buena idea, pero sí, sería mejor si tomaras en cuenta tal cosa. El tema es que ese 5% de lo que yo pude mejorar la idea hace que la persona que lo recibe pierda el tener el control, o sea, sale más desmotivado. Él dice, mi idea ahora es su idea y ahora salgo de su despacho menos entusiasmado que cuando entré, porque ya no es mi idea. Entonces tenemos que aprender a callarnos y dice, cuanto más arriba llegue en la organización, mayor es su necesidad de convertir a los demás en ganadores y no ser usted solamente ganador. Eso es lo que mencionaba Walter también. Y número 3. Si me permitís, Aner, perdón, también, y justo ahorita que tú estabas tocando ese tema, en este puntualizar en exceso y que a veces pudiera sonar que somos sabelotodos, y justo en el ejemplo que estabas dando ahorita, a mí me gustó porque a veces, y vuelvo a decir lo mismo, no nos damos cuenta de las cosas que decimos y no nos damos cuenta del impacto
que nuestros comportamientos y nuestras palabras tienen. Fíjense que el ejemplo que da el autor en esta parte es bien bonito. Imagínense que usted está con su equipo de trabajo en una reunión, ¿no? Y viene Aner, yo estoy dirigiendo la mesa, y viene Aner y me da la idea, y yo digo, Aner, fantástica idea, fantástica. Y luego viene Walter y da una segunda idea, y digo, buena idea, Walter, buena idea. Y de repente viene una tercera persona y da una idea, y yo ya no digo nada porque ya me cansé de decirle a todos que qué buena idea. Lo que estoy generando en esta tercera persona, pero a la vez en el resto del equipo, es que dirán, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Vamos a seguir diciendo o no? ¿O nos va a hacer de menos? ¿O realmente Aner es su favorito porque solo a él le dijo que fue una fantástica idea? Y esas cosas son las que merman la confianza del equipo. Entonces yo puedo decir, bueno, sí, a Aner le dijo que estaba su idea y sí, se llevó algo bueno, pero ya lo mío, mejor ya no digo nada, ¿verdad? Mejor ya no digo nada. Y el problema que enfrentamos, queridos amigos, es que estamos en una cultura, y yo me atrevería a decir con mucho cariño y mucho respeto, en una cultura donde no promovemos que las personas que están a nuestro alrededor, especialmente las personas que trabajan con nosotros, tengan la libertad y la confianza de venirnos a decir esas cosas, ¿verdad? O sea, y entonces ahí es donde se hace ese problema, porque entonces nosotros seguimos pensando que como decimos y como actuamos es la mejor manera, y entonces es un círculo vicioso que nunca acaba hasta que alguien realmente nos pone un alto y nos dice, mira, ya, o sea, ya mucho de tu comentario así, eso está pasando en el equipo, ¿no? Ese es el reto que tenemos aquí, y me gusta escuchar que Walter dice, yo ya apunté algo para mí. Eso es bueno porque entonces ya hay algunas cositas que estamos viendo para mejorar. Yo les digo, vuelvo a leerlo y digo, creo que todavía me hace falta mejorar en esta parte. Vicio número 1, entonces, las ansias desmedidas de victoria. El número 2, puntualizar en exceso, es decir, estuvo bien, pero... Y el número 3 es juzgar. No hay nada malo en dar una opinión en el habitual toma y daca o dar y recibir, ¿no? de las discusiones. Pero uno quiere que la gente exprese libremente su conformidad o su desacuerdo. Pero no es correcto que juzguemos a las personas cuando les hemos pedido de manera concreta que expresen sus opiniones acerca de nosotros. A las personas no les gusta que se les critique, por más indirectamente que se haga. Esa es la razón de que el juzgar sea una de las maneras más insidiosas de alejar a la gente e impedirnos alcanzar mayores éxitos. Lo único cierto que resulta de juzgar los esfuerzos del prójimo, dice, por ayudar, es que no vuelvan a hacerlo nunca más. ¿Qué te parece esta, Walter? Miren esa... no. Yo dije que no me toque, por favor, pero está... Mira, me encantó el ejemplo que pone el Marshall... Goldsmith dice, menciona un ejemplo de un médico. ¿Qué pasaría si un médico tiene que atender una fractura? ¿Qué pasaría? Dice. El médico lo más que pregunta es cómo se hizo la fractura, pero el médico no le va a estar preguntando, mire, no, si esta persona, qué sé yo, era una persona que estaba en una cárcel de repente y en una pugna, en una pelea, fue que se quebró un hueso, por ejemplo. Él va a atender a una persona, sea delincuente, sea ama de casa, sea un deportista. Lo único que le preocupa en ese momento al médico es que sane esa fractura, atender esa fractura y que se comience a curar ese hueso. Y me gusta el ejemplo porque el médico no juzga ni condición social, ni estatus económico, ni situación legal incluso. El médico atiende en ese momento. Y eso le hace la analogía al juzgar, a lo que acabas de decir. No juzguemos a esas personas a las cuales les hemos pedido una opinión. Mejor callemos y solamente digamos gracias. No le gusta lo que le dijeron. La recomendación es gracias, no lo había considerado. Gracias, me has dado algo sobre qué pensar. Aunque no esté de acuerdo, comienza a decirlo, gracias. Por ahí al principio incluso del capítulo habla de mantener un lenguaje neutral, dice. Y es parte de eso, de mantener, de hacerse el neutral, de decir gracias y no diga nada más, quédese callado. Así es. Y es bien difícil, perdón, Anne, y eso es bien difícil de mantener
porque tomos es un hábito y es un vicio que podemos tener, ¿no? Yo puedo ir con Sergio, con Walter y le digo, Walter, ¿qué me aconsejas para que yo pueda jugar mejor básquetbol, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces Walter viene y me dice, mira, pues salí a correr todos los días 5 kilómetros y ahí lo corto. Le digo, Walter, pues estás loco, ¿cómo vas a creer? Yo no puedo hacer eso, no estás viendo. Y empiezo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se queda como, ok, me pidió un consejo, pero lejos de eso me está regañando. ¿Cómo así, verdad? Y eso es lo difícil de la parte juzgar, que no nos damos cuenta, como es algo ya natural dentro de nosotros y que lo hacemos todo el tiempo. Normalmente cómo cuesta cambiar hasta que no nos lo dicen. Y lo que sugiere el actor, unas frases que yo me quedo al final de este vicio, queridos amigos, es si nosotros aprendemos a no juzgar, lo más probable es que nadie va a discutir con nosotros, ¿verdad? Es decir, que si aprendemos a controlarnos y a saber decir gracias, o si alguien viene y nos da ese consejo, decimos gracias, la verdad es que no lo había considerado, muchas gracias, muy amable por esto, me has dejado con algo en qué pensar, ¿verdad? Frases tan sencillas que la gente dice, bueno, la próxima vez que me pida alguna opinión, yo se la voy a dar. Y lo que decía Walter también, tratar de dar palabras neutrales, ¿verdad? Y algo que me gustó también es que qué pasaría si de repente tuviéramos a un juez ahí en medio de nosotros, ¿verdad? Entre dos personas, ¿qué nos diría realmente? ¿Cómo actuaríamos? Ese es el reto de este vicio, creo yo. Muy bien. Y el vicio número 4 es realizar comentarios destructivos. Por cierto, bueno, dice, realizamos los comentarios destructivos sin pensar y por lo tanto sin darnos cuenta o sin siquiera recordarlos, por los que han sido blanco de nuestro desprecio, si es que se acuerdan, ya ni los recuerdan. Aquí el tema es esto, ¿verdad? Si usted viniera y le dijera, quiero dejar de hacer estos comentarios destructivos y si de ahora en adelante alguno me oye hacer un comentario destructivo, le voy a pagar 10 quetzales. 10 quetzales. Imagínense que le dice eso a su gente. Ayúdenme, por favor, vamos a acabar con esto. 10 quetzales si escuchan que yo estoy diciendo algo malo, pues, o criticando a alguien. Claro, pero en serio, yo de verdad me puse a pensar y dije, ok, la gente va a estar buscándome piedritas para que yo me resbale y que yo pueda estarles pagando esos 10 quetzales. Pero es un entrenarse y me gustó la dinámica. No sé qué te pareció a vos, Walter. Tiene que estar dispuesto a perder dinero, por ahí lo anoté también. Mira, les voy a contar algo aquí. Y eso yo lo vi, no les puedo decir que lo viví, pero lo vi. Alguien que en el trabajo decía palabras soeces, aunque estamos hablando de comentarios destructivos, pero lo comenzó a hacer de esa manera, a poner dinero. Bueno, el primer día, si no me equivoco, creo que puso como $25 y para tener una alcancía, un ahorro, pero en realidad, un colchón, más que un ahorro, un colchón, pero en realidad es increíble. A mí me impactó algo. Solamente aporta dolor. Y si usted está dañando a alguien aportando dolor, tiene que tomar algún mecanismo que le implique, alguna estrategia que le implique a usted perder algo, para quitarse algo, quitar algo y poner algo, tiene que perder. Y me llamó la atención eso. Si posiblemente toca su bolsillo, yo creo que posiblemente también hay altas probabilidades de que usted deje de hacer esos comentarios. A mí me encantó algo también aquí que lo dice, es un ejemplo de un jefe que le dice al asistente por el color de sus ojos, el asistente le dice que son azules y él le hace un comentario así sarcástico y se burla del color de ojos. Y cuando le hacen el examen, una evaluación a 360, le preguntan a su asistente qué opina de su jefe. Ella todavía recuerda, y eso va a suceder, ¿verdad, amigos? A la gente que dañamos, ellos van a recordar ese día, hasta qué fecha era, qué hora era, cómo usted andaba vestido, todos los detalles se los va a dibujar y se los va a precisar. Y la persona sarcástica no se da cuenta del daño que está haciendo. Y ahí nos da 4 consejos el autor, 4 preguntas que hay que hacernos. Antes de abrir la boca, preguntarse,
¿Ayudará ese comentario a mi cliente? ¿Ayudará ese comentario a la empresa? ¿Ayudará este comentario a la persona con la que estoy hablando? ¿Ayudará este comentario a la persona de la que estoy hablando? Si su respuesta es que no va a ayudar, entonces la estrategia correcta es, pues, y lo dice así, no exige tener un doctorado para aplicarla. No haga el comentario y punto. Y punto. Y cabalmente, ¿verdad? No juzgamos entonces. Y vicio número 5, empezar con un no, un pero o un sin embargo, que también lo sugiere como una, también cada vez que diga un no, les pago 10 quetzales, un pero 10 quetzales o un sin embargo. ¿Qué pensás de esto, Edgar? Pues y siendo vulnerables aquí con ustedes, este fue uno de mis vicios estrella, te cuento. Y todavía sigo trabajando con esto, porque tiendo a veces a dar una respuesta muy rápida porque es lo primero que se me viene a la mente. Entonces a veces pienso que uno este vicio con el puntualizar en exceso, el de juzgar de una vez, digo no, ¿verdad? Y entonces lo que sucede, y les comentaba la semana pasada que justamente reconocer este vicio, yo no había leído este libro en ese momento, pero justamente al practicar este vicio, una persona en una oficina me lo dijo, ¿verdad? Es que mire, usted todo el tiempo dice que no escucha, ni siquiera pregunta antes de contestar, o sea, su primera respuesta siempre es no. Yo no uso mucho el sin embargo, el pero a veces todavía, porque sí se siente feo y ya lo he reconocido bastante bien, pero el no lo tengo todavía como a veces muy arraigado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si alguien me va a decir, mire, ¿será que mañana me puede dar permiso? No, ya a veces ni terminan de dar la frase y ya está diciendo uno que no. Otro ejemplo, de repente llega alguien y le dice, Ander, fíjese que tengo esta buena idea para poder incrementar las ventas y vamos a hacer esto y no sé qué, y de repente viene y dice, pero, el pero, ¿verdad? Dice uno, ya cuando, a mí particularmente, ahora que lo reconozco, cuando yo escucho que alguien me dice, pero digo, ok, ya sé que esto no va a acabar bien, esto no le gusta, entonces ya no insisto. La verdad, ya no insisto porque sé que la persona ya está con la mente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el autor? Tenga conciencia de lo que está usted diciendo. Si no sabe lo que está diciendo, él dice, pone estos ejemplos, ¿verdad? Si uno dice, por ejemplo, empieza con el sí, pero lo que le está diciendo a la otra persona es prepárate para que te contradiga lo que vas a decir ahorita, ¿no? Si empieza, por ejemplo, con un, es cierto, sin embargo, lo que le está diciendo a esta persona es que no cree que sea cierto en absoluto lo que le está diciendo. Entonces, y si no, las frases típicas que nosotros oímos, ¿verdad? Dice, ya viene el pero, ¿verdad? Ya viene el pero. Entonces dice, pero. Entonces dice uno, bueno, ya vienen las condiciones ya aquí. El pelo entonces, en la sopa. ya apareció, tenía que llegar, ¿no? Entonces, lo que nos dice el autor, y este empieza a hacerlo ya un poquito más individual, pienso yo, escuche cuánta gente en su oficina empieza las frases con pero, con sin embargo, o con cualquier otra palabra que lo que va a hacer es distorsionar lo que la otra persona le está diciendo. Entonces, cuando a mí esta persona me dio ese pequeño feedback sin querer, porque no me dijo te voy a dar feedback, sino me lo dejó ir de una vez así, dije yo, algo tengo que hacer porque eso no está bien. Y encontré este libro y cuando leí eso fue una de las cosas, dije, este es mío porque me reconozco tal cual, que me cuesta no empezar a veces las frases diciendo no. Y después recapacito, porque todavía me pasa, recapacito y digo, bueno, no, a ver, espérame. Voy a rebobinar, contame, a ver de qué se trata y voy a entender qué me estás diciendo. Pero es parte de esto, mis queridos amigos, ir creciendo. Este es el libro Un Nuevo Impulso y este es su tercer segmento de tendencias. La próxima semana estaremos hablando de los otros cinco vicios en que podemos caer, ¿verdad? Que nos impiden ascender en nuestra carrera de la empresa o de desarrollo profesional. Así de que no se lo pierda. Mientras tanto, queremos bendecir su semana. Última semana del mes, descanse, apártese, ojalá que te viva un tiempo lindo con familia y lo esperaremos aquí el próximo lunes ya celebrando un nuevo mes. Dios lo bendiga grandemente. Gracias Edgar por estar con nosotros, gracias Walter por estar con nosotros y lo esperamos la próxima semana. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm.